Buenas noches. El Congreso ha rechazado hoy la consulta soberanista de Artur Mas y el presidente catalán insiste en que seguirá adelante y la convocará de manera unilateral a pesar de la negativa de la Cámara. Analizaremos con nuestros invitados este pulso soberanista de Cataluña y hablaremos además del aumento de las exportaciones aragonesas en países emergentes como Brasil o China. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese desafío soberanista. Como les decíamos, el Congreso de los Diputados ha votado en su mayoría que no a esa consulta catalana, pero el presidente Mas ha dicho que él tiene la intención de seguir adelante con ello a pesar de la negativa de la Cámara y convocará ese referéndum de forma unilateral. Bueno, como veis, en primer lugar, la votación en el Congreso, ese no de la mayoría de los diputados y la decisión de Cataluña de Artur Mas de seguir adelante a pesar de todo. Benito. Bueno, en principio siempre hay una progresión de desafío soberanista cuando lo que esta tarde se estaba discutiendo era una proposición de ley orgánica de delegación en la Generalitat de Cataluña en competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum. La verdad es que es bueno, yo diría que es bueno leerse el texto de la proposición de ley para ver realmente qué encaje y cómo realmente tanto los diferentes intervinientes que han estado en el Congreso esta tarde y las manifestaciones que han hecho. No obstante, para mí yo voy a situar dos ejes fundamentales que creo que son importantes. Primero, ver lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional del día 25 de marzo, que marcó claramente, que nos decía a todos los españoles y a todos los representantes de la Cámara, le decía: están ante un conflicto político y por tanto no están ante un conflicto jurídico, que algunas de las intervenciones que se han dado a lo largo de la tarde tienen que ver con la Carta de Magna de la Constitución y ver si realmente tenía un encaje. Es un conflicto jurídico porque la ley en ese sentido está bastante clara, por lo tanto lo que hay que buscar es una alternativa política, un planteamiento que es político más que jurídico. También es verdad, y por eso digo que es un tema a tratarlo con mucho rigor, es que quien ganó las elecciones en Cataluña marcaba claramente esta hoja de ruta y por tanto marcaba claramente y decía que iba a cumplir
Pero fíjate, yo creo que han salido en el debate Pero algunas ganó cuestiones. una mayoría minoritaria, no una Sí, pero han mayoría. salido algunas cuestiones que yo creo que al menos creo que de cara al espectador puede ser interesante. Derecho a decidir. Digo, porque aquí hay un concepto. Derecho a decidir implica yo creo que tener diferentes opciones o diferentes alternativas. Porque el derecho a decidir no implica directamente una llamada a la propia independencia en absoluto. Puede haber otras y grandes alternativas. Bueno, en el texto que proponía Artur Mas, en una palabra lo que decía es derecho a decidir y otro diría derecho a la independencia, separaba la cuestión. Exactamente, en las dos preguntas. Pero me refiero a decir que con el derecho a decidir, desde un punto de vista en el concepto democrático no se debería instrumentalizar y habría que buscar una fórmula. Por eso me quedo con dos frases que han salido en el debate de hoy que creo que son muy importantes. Una, el presidente del gobierno ha dicho que abría las puertas. Dos, que eso significa que reconoce que hay un conflicto político y lo que buscan los políticos es que haya diálogo para intentar buscar una salida, porque desde el punto de vista jurídico no hay salida posible de acuerdo con la Constitución y la consulta del Tribunal Constitucional. perfectamente. Por tanto, es decir, abrir las puertas. En segundo lugar, reforma del marco constitucional. Algunos ya lo hemos dicho, a nosotros nos gustaría en el marco de la reforma de la Constitución ver realmente si podemos avanzar en un proceso de el Estado federal. Y ya termino mayoría con una cuestión que es también importante. A lo mejor por aquello de que es mi concepción en el ámbito personal. Muy alegremente muchas veces hemos dicho el derecho a autodeterminación en muchos de nuestros textos, pero también hay otro tema que yo creo que es fundamental y me lo decía mi chaval en casa esta tarde. Cualquier proceso soberanista, como tú lo has dicho antes, a un pobre me gustaría que me explicaras, siendo pobrecillo de la calle, en qué fase resuelve mis problemas. Bueno, lo decía Benito también, el presidente ha hecho esa apelación al diálogo y también ha abierto las puertas a una reforma de la Constitución para intentar llegar a acuerdos. Bueno, ojalá. Yo creo que ahora hay un juego muy complicado, muy difícil y este es el momento de los políticos, de los grandes políticos que sepan ver la situación, una situación que tenemos que encontrar una salida, porque está claro que hay un importante número de ciudadanos catalanes que demandan su derecho a decidir. A mí me pasa un poquito como a Benito, que yo no soy nacionalista y además como profesora
historia, pues a la hora de explicar los nacionalismos siempre tomo postura porque los nacionalismos, bueno, cuando empezaron en el siglo XIX con esa ola del romanticismo, pues bueno, se veían con una cierta capacidad sentimental, añoranza. Pero claro, los nacionalismos en el siglo XX han provocado muchos conflictos bélicos. Y en Europa, pues el nacionalismo siempre está teñido con sangre y con violencia. Parece que estábamos curados de los nacionalismos tras la Segunda Guerra Mundial, pero mire usted por dónde, cuando cae el último imperio, que es el imperio ruso, aunque ya no es el imperio ruso, es el imperio bolchevique, el imperio stalinista, pues se abre de nuevo el pastel de los nacionalismos y tres países que tienen una personalidad histórica, demanda Lituania, Letonia y Estonia, que justamente uno de ellos, Lituania, es el que coge un poco el modelo Cataluña. A su vez, el gran problema que tenemos después es que los nacionalismos no del norte, sino los nacionalismos de los Balcanes, fijaros cómo explotan con bastante violencia. Con lo cual, parece que, y esa es la clave, que es posible de nuevo abrir los nacionalismos en el comienzo del siglo XXI, y abrir los nacionalismos, pues para mí pues es muy duro, porque también corre siempre el riesgo que a un nacionalismo que quiere separarse se enfrenta al otro nacionalismo que no quiere. Quiere decir que el nacionalismo catalán le hace choque el nacionalismo español. Y este choque de trenes, pues no me gusta, porque, bueno, creo que lo mismo que Benito, que me interesan más las personas que los territorios. Y el nacionalismo, la base fundamental es el territorio. Su identidad viene por pertenecer a un territorio. Un territorio que tiene lengua, que tiene cultura, que tiene historia, que tiene derecho, todo lo que tiene Cataluña, que tiene el País Vasco, que tiene Galicia, también tenemos nosotros, no tenemos lengua, pero tenemos todo esto, que podemos vivir como concepto de nación o nacionalidad dentro del Estado español, pero los catalanes ahora quieren dar ese paso que teóricamente siempre decíamos que parece ser que no se daba, que es construir un Estado. Y ese es el paso que hace que el problema sea un problema político muy serio, pues porque hay una parte importante de los catalanes. Algunos dicen que llevados fundamentalmente por los poderes de la autonomía catalana, del nacionalismo catalán, otros por la propia sociedad catalana, demandan ese derecho a decidir. Hay que buscar una solución, yo creo que hay que buscar una solución política, porque la situación es muy complicada desde el punto de vista jurídico, porque no hay alternativa, con lo cual si realmente Rajoy ha dicho que quiere dialogar y que
posible esa salida política, es posible todavía el diálogo para llegar a acuerdos. No solo es posible, es que es la única salida. Y hemos visto con el reciente fallecimiento de Adolfo Suárez como todo el mundo empezaba a reclamar a la altura de miras como la que se tenía entonces, cuando la altura de miras no se reclama, la altura de miras se ofrece. Entonces, y se practica. y se practica, efectivamente. Y entonces, por eso es el momento de los políticos, de tener altura de miras, de no reclamarse a los demás, sino ofrecerla, y de tener altura de miras, teniendo en cuenta que el tema tiene algunas trampas, ¿no? Porque al final es el maléfico Estado español el que dice no, y siempre el que dice no es el malo, ¿no? Como los padres que dicen, bueno, en fin, que nadie se lo tome esto como que Cataluña es un menor, por Dios, no. Pero el gobierno español, el Estado español tiene que decir que no a algo que entiende que no encuentra encaje y que no está en el ordenamiento jurídico español, y eso siempre te convierte como más malo. Pues no, es que hay veces que seguramente hay que decir que no, y luego claro, suena muy romántico esto del derecho a decidir, y al final es el derecho de autodeterminación de toda la vida investido Claro. de una fanfarria diferente, porque el derecho a la autodeterminación tiene unas connotaciones que no gustan, pero es derecho a la autodeterminación lo que está reclamando Cataluña. Un Estado. Y otra reflexión, para tratar una enfermedad, lo primero que hay que tener es el diagnóstico. Vamos a hacer un buen diagnóstico, vamos a ver lo que está pasando. Hay un problema. Primero reconocer los problemas para poderlos solucionar, y cuando reconozcamos el problema, las dos partes, ni usted se puede desencajar, ni puede irse dando un portazo, ni usted puede olvidar de que hay una parte importante del pueblo catalán que tiene una sensibilidad hacia un mayor autogobierno, hacia ser independientes, y ahí vamos a encontrar los puntos de encuentro. A mí el argumento que me parece más débil por parte del Estado español es el de la Constitución. Me parece el argumento más débil, porque lo que te está diciendo quienes defienden estas posiciones independentistas de Cataluña es: no queremos la Constitución, es que no queremos discutir en el marco de la Constitución. Para nosotros esa Constitución la queremos superar. Entonces, bueno, ¿por qué no se puede discutir sobre esa base y sobre los puntos de convergencia para mantener un país unido que seguramente es mejor para todos? Sí, pero el debate esta tarde se situaba en una línea de actuación por parte de todos en que no es necesaria la reforma en el marco constitucional. Pues sí, es lógico. Y por No, pero tanto, no, pero la Constitución pero no es un libro sagrado. no, pero por eso digo que decir, incluso para ir hacia un estado, hacia el Estado federal, es verdad que esto le genera problemas a todo el mundo, porque claro, Ricardo ahora decía con el derecho de decidir,
el manifiesto no nos lleva al marco de la propia independencia, sino que es cierto que la sociedad civil ha encauzado ese concepto de derecho a decidir dónde y Es cómo que ellos lo queremos separan porque es la forma de aglutinar a más personas, a más catalanes, porque si planteasen realmente como tema la independencia, yo creo que se rompería mucho más la sociedad catalana. Lo que la mayor parte de la sociedad catalana ahora demanda, que yo creo que es lo que habría que diferenciar, es que quieren decidir, que quieren opinar, que quieren hacer la consulta. Y por eso yo creo que Artur Mas puso esto primero, que además está más cercano a las posiciones de CiU, y la segunda parte es la forma de no perder de vista a Esquerra, porque el gran problema realmente los que plantean una actitud más rupturista y más independentista es Esquerra. Con lo cual, yo creo que sí que es fundamental separar las dos cosas para entender el problema. que, por ejemplo, Creo yo, uno de los tres intervinientes en el Congreso esta tarde por parte del Parlamento de Cataluña hablaba incluso de un referéndum no vinculante. La izquierda plural decía un referéndum no vinculante que dé cauce a la demanda y aspiraciones del pueblo catalán en tener cuotas de autogobierno más importantes. los canadienses han decidido con unas características, con unas condiciones y con unas formas que decidió, bueno, se mantiene dentro de la federación, vamos, dentro del Estado canadiense, pero que tuvo también una consulta, es decir, plantear una consulta pues es una posición que habría que dialogarla y verla, pero hay mucho sector, mucha gente en Cataluña, mucha gente que lo único que quiere, yo creo que a lo mejor quizá no es independentista, y lo que demanda es el derecho a decidir, por lo que a mí me está llegando, es decir, que quieren decidir, que quieren consultar, opinar, de la misma forma que también hay un sector importante de la sociedad española, sobre todo gente joven, bueno, pues que dice que ellos no votaron la Constitución y que hay algunos aspectos del modelo constitucional y el desarrollo posterior de algunos temas constitucionales que tampoco están muy de acuerdo y que no sería mal momento de plantear algunos cambios necesarios en la Constitución española. Por eso no marcaba cuando hoy plantea y la izquierda plural del Estado federal, yo creo que seguramente algunos en otros debates que tengamos hablaremos de lo que representa un Estado federal, que un Estado federal significa unir, o sea, que decir que es federarse y por tanto es que además fijaros el problema que podría plantear si ahora resulta que la Asamblea de Cataluña, que es la que está propiciando todo este debate y se llevan esas posturas, que hiciera una llamada que saliera la gente a la calle y que se nos convirtieran, como parece que tenían en su hoja de ruta todas las plazas de Cataluña, en un Maidán, el modelo de Crimea, el modelo de Kiev. Imaginaos que todas las plazas de Cataluña se conviertan en esto y hay todo
si lanzan eso, es que la que está lanzando todo este proceso están, de alguna manera están muy siguiéndole mucho y bueno, pues se han dejado llevar o les ha parecido lo mejor o es oportunista o es demagógico y ponerle todos los calificativos que queréis así, pero quien está propiciando todo esto realmente no son tanto los políticos de la política organizada, sino la sociedad civil que se organiza en la Asamblea de Cataluña. Con lo cual yo creo que el problema yo creo que es muy importante para, y yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres, para que haya políticos de verdad que busquen una alternativa sentándose, dialogando. Eso sí, Y pero no creo que sea un movimiento puramente espontáneo como... Pues le están apoyando desde el poder, sí, sin lugar a dudas, está apoyando desde el poder. La Asamblea Nacional Catalana Le está apoyando desde está el poder. impulsando el derecho a decidir, podemos engañarnos Perdona. más o engañarnos menos, es derecho a tener independencia. Claro, y Es lo que se Ricardo, quiere le decir. están apoyando desde el poder y ya han hecho toda una estructura de poder de la Generalitat de Cataluña para que esto sea posible. Y cuando Desde la está televisión, Maduro, claro, desde la entonces, televisión, desde la educación, desde la lengua, desde los medios de comunicación, y es incluso más ahora que se están sabiendo muchos temas de bueno, pues de los principios o del pensamiento de CIU o de los proclamas de CIU o la teoría de CIU, en la hoja de ruta final también se planteaba esto. Como no olvidéis nunca que en la hoja de ruta final del PNV, que es el único partido que no ha cambiado su programa fundacional, no lo cambiaron, el mismo que hizo Sabino Arana se mantiene y al final dice no, el PNV es la patria vasca en marcha y nuestro objetivo final es la independencia. Y eso lo dice el PNV en su programa fundacional. Y ahora también se recuerda que CIO en alguna manera también en algún momento planteó esto. Claro, es que el nacionalismo al final termina, y eso es lo que es, hay que saber, el nacionalismo al final termina pidiendo un Estado. y es excluyente. Estaremos Claro, y es excluyente. atentos a cómo se va desarrollando este conflicto, si se comienza esa negociación entre ambas partes. Vamos a cambiar nosotros de tema totalmente. Hablamos ahora de algo más económico y más cercano, como son las exportaciones aragonesas. Según un informe de Cámara de Comercio, han aumentado en los países emergentes como Brasil y China, en concreto el 45% de todas las exportaciones de nuestro territorio serían a estos países. Bueno, parecen datos positivos. Ricardo, debe Aragón potenciar este tipo de exportaciones en estos países, en lugar de inclinarse más hacia Europa, debe salir hacia esto
estos otros países. No sé, al final es una necesidad, no es que se da potencia, es que ya lo están haciendo las empresas, es que los datos están ahí, ¿no? Cuando el 40% de tus exportaciones, 45 van a zona euro y el resto va al resto del mundo. O sea, es que lo están haciendo, porque el mundo es muy grande y vamos viendo como cada vez más mercados a los que hace 20 años a lo mejor ni pensábamos en llegar, se están convirtiendo en mercados importantes para las empresas aragonesas, con volúmenes anuales de exportación hoy de más de 180 millones de euros anuales y creciendo. Y encontramos datos curiosos como que China ya está entre los 10 primeros clientes de las empresas aragonesas. Por cierto, es el segundo proveedor de Aragón, China. Pero ya está entre los 10 primeros. ¿Quién nos provee? ¿Qué traemos de China? Pues mucho textil y mucho producto de este tipo, pero bueno, también eso va diversificándose también, que no solo lo que venden los comercios chinos. También exportamos mucho textil desde Aragón, vinculado a cierta plataforma logística de porque se Dinamarca. O sea que, en fin, al final son caminos de ida y vuelta, efectivamente. Pero hay un dato que me llama mucho la atención. Llevamos 20 años, casi, o 25, que yo recuerdo presidentes en General Motors España que reclamaban la diversificación de las exportaciones aragonesas, diciendo que nosotros no podemos soportar el peso de la exportación aragonesa, cuando a principios de la década de los 90 la exportación de Opel suponía un 70% de las exportaciones aragonesas y este año acababa en el 30%. La diversificación, Ricardo, significa que el tejido industrial aragonés está, vamos a decir, recuperándose o no ha caído del todo. Yo te pregunto esto y te voy a explicar por qué, porque tú sabes mucho más de estos temas que yo. Porque cuando los economistas hablan de la recuperación económica, ponen siempre el acento en la industria, porque es fundamental volver donde se haya mantenido, pues mantenerla, y donde haya tenido pues problemas se recupere, porque la industria es un elemento clave de desarrollo y sobre todo la suelen lanzar el desarrollo industrial con el I+D, con lo cual desarrollan también con la capacidad investigadora y científica que habría que engancharlo en nuestra universidad. Con lo cual te pregunto, ¿la industria aragonesa es que ha aguantado bien o se está recuperando con esas exportaciones? ¿Cómo ves esto? Ha aguantado bien. Hay quien ha caído, por desgracia, pero es uno de los sectores más competitivos que tenemos. O sea, que la industria aguanta bien. Pasa como a Navarra y al País Vasco, que la industria aguanta bien. Un perfil muy, en ese sentido, más parecido, y sobre todo porque en Aragón el peso de la industria, Benito Solantes también sabe, bastante, el peso de la industria en Aragón es superior al que tienen otras comunidades, y eso se traduce
hacer normalmente, además, no solo más innovación ni más internacionalización. Muchas veces en la industria se pagan mejores sueldos que en otros sectores de servicios, sobre todo en el sector servicios. Con lo cual, tener una industria potente y una buena base industrial yo creo que es fundamental para la generación de riqueza en una economía. Las cifras globales en cuanto a exportaciones sí que ha caído un poquito, un 1,9% respecto al año anterior. 1,1, pero si tú descuentas el efecto Alemania, si tú descontas las exportaciones a Alemania y las exportaciones del automóvil, el crecimiento sería del 1,5%. Ha sido por los coches. Con lo cual, así es el tema de los coches, los coches y el tema de Alemania. A ver, no se puede reconocer ese mercado porque es un mercado importantísimo, pero las perspectivas en principio sobre el automóvil son buenas. Hay inversiones en Opel España, el sector es competitivo. Puede crear empleo. Yo no hablo, le pregunto a Ricardo, retire mi palabra. Creo que esa industria puede crear empleo, tiene posibilidades con la industria aragonesa de crear más empleo. La industria es muy competitiva y solo tenemos que ver en ese 70% que suponían las exportaciones aragonesas, ¿cuántos trabajadores tenía Opel, por ejemplo? ¿Y cuánto ahora que supone el 30%, cuántos tiene ahora? Tiene muchos menos trabajadores y produce mucho más. Claro. O sea, la industria, bueno, pero por innovación, por internacionalización, por competitividad, pero es que ese es el camino, es que si no estarías fuera del mundo y tener una buena base industrial la posibilidad de crear empleo es más complicada. Que intervenga no, Benito en esta primera vuelta, después Sí, yo aparte del marco que has situado, Ricardo, y es que me quería detener, bueno, ya se ve todo el mundo, el marco de industria, el marco del auto. Yo en algo que realmente lo siento como propio en la propia comunidad. Y me quedo con un dato. La industria alimentaria aragonesa aumenta sus exportaciones en un 14%. Que para mí es fundamental, porque fíjate, él está hablando del marco de auxiliares en cuanto a afiliados a la seguridad social. Pero es que se las que Pero, mejor, ¿no? sí, pero la industria cárnica son en estos momentos más de 12.000 trabajadores. Más de 12.000 trabajadores lo que está suponiendo y lo que podemos avanzar en esa idea. Y los datos económicos en la industria agroalimentaria, en el marco de exportación, están por encima de los 708 millones. ¿Y tú crees que se puede crear empleo ese tipo de industria? Sí, la industria agroalimentaria, yo creo que es fundamental. Simplemente porque ahora lo importante que estamos hablando aquí permanentemente es la capacidad de crear empleo, con lo cual digo yo, ¿no? Por eso digo, y yo creo que hay diferentes datos que tanto de las cámaras como del consorcio de la Asociación de Industrias Aragonesas en este ámbito que van en esa dirección. Y la pregunta que hacía Pilar es muy sencilla. Fíjate cómo estamos hasta Tudela y cómo van de Tudela para arriba la industria agroalimentaria.
nosotros tenemos todavía recorrido para potenciar todo el tema. O lo que es Teruel, ¿no? Con todo el tema de Los navarros lo que hacen mucho es los temas agrícolas. Yo al final me quedo con que realmente los vinos han supuesto un 16%, las conservas vegetales y zumos siguen aumentando, la bollería sigue aumentando. Es decir, yo creo que todavía nos queda mucho recorrido para que esta industria vaya avanzando. Y digo la palabra industria porque la palabra industria tiene que ver con la industria agroalimentaria, tiene que ver con, claro, no es lo mismo comprar un coche que comprar esto, ¿no? Pero esa industria también tiene una importante innovación por esa capacidad de crear empleo y de exportar, es porque ha hecho una apuesta innovadora importante. Bueno, Sí, es lo que claro. estaban Sí, pero debatiendo en el foro europeo de la sí, semana pero pasada, date ¿no? cuenta, Pilar, El aumento de la sí, inversión pero en date cuenta, Pilar, que en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma es el 8% lo de la industria agroalimentaria. Y además, con 2.800 millones de euros de facturación en el 2013. Me parece que estamos hablando realmente de un sector que puede tirar. O sea, que si estuvierais en la administración y fuerais políticos que tuvierais que decidir, apostaríais claramente por Yo tengo muy apoyar ese tipo de Yo industria. tengo muy claro que el jamón si no se consume en España hay que consumirlo en otro sitio. Y si el melocotón hay que consumir, se consume aquí, hay que sacarlo fuera, hay que sacarlo. Y si el aceite hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y si hicimos una plataforma logística en Teruel, tiene que tener un contenido para algo. Y si hicimos la de Huesca, tiene que tener un contenido para algo. Y el gobernante tiene que ver qué infraestructuras tiene para poder realmente poner algo. Ricardo, entonces, sí. Si apoyas a la industria, a ver, es que el panorama es mucho más complejo. Estás apoyando la innovación y la relación de la industria con el tejido investigador. Eso es fundamental y además que tenemos posibilidades de hacerlo nosotros. Y un factor muy importante que es la formación profesional. O sea, No me lo cuentes eso. pero el fábrica en Zaragoza no solo porque los costes puedan ser algo, Sino porque tiene mucho más una mano de obra muy bien formada. Y sí me lo sé muy bien porque con eso los primeros tiempos de mi época de directora provincial y el comienzo de Opel hicimos muchos acuerdos para justamente el tema de la formación. Decidimos ahora centro de Pedrola para... Hay que ver las cifras con respecto al producto interior bruto. Y hay empresas, por ejemplo, de papel que nos sorprenderían en referente al Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, lo que representa. Saica, Torras, etcétera. Quiere decir que a veces parece que tenemos un modelo. Que estáis
siempre es Balay, que también tiene un potencial fundamental. Hombre, lo que pasa es que yo creo que es muy importante que pongamos, que visibilicemos todo esto que estamos hablando y que, bueno, y que se vea clarísimamente que las posibilidades de desarrollo y de crecimiento de esa tierra pasan por un apoyo a la industria, como estáis comentando, y no por recuperar de nuevo eso que tanta miedo me da a mí, que es todo el tema inmobiliario, es decir, y especulativo. Creo que tenemos que apostar a tope por el desarrollo industrial. Deseos de Pilar y terminamos el programa con datos optimistas, ¿no? También para las perspectivas para este año. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, les dejamos con